Laura, yo quisiera hablar ahora sobre este tema de los simbolismos, también lo estábamos comentando acá porque parecen que ha sido recurrentes durante estos días en los que pues Abelardo de las Priella ya ha ejercido como presidente e incluso se le ha señalado de que parece un presidente que todavía continuara en campaña porque a veces se comporta como si ese fuera el fin, pero yo quisiera que habláramos de algunos que incluso tú has mencionado en tus redes sociales, por ejemplo el más reciente y es el tema del cambio en las políticas internas del ICBF y de cómo se debe ahora usar niños y adolescentes y no niños y niñas. El tema de, por ejemplo, el mural que se retiró sobre resistencias chiquitas, el tema, por ejemplo, de este tema de Vivian Morales, por ejemplo, respondiendo a temas de educación, pues sí, como muy ligados a la religión, sí, como estos discursos que parecen que son más simbólicos e ideológicos, pero yo sí quisiera que tú nos explicaras un poco esto que representa y qué riesgos hay en este tipo de decisiones que parecen no ser la gran cosa, pero resulta que sí, ¿no? Pues es que lo del ICBF no se puede desestimar, es que literalmente es el borrado de las niñas de la política pública de infancia y adolescencia. Y sale Carolina Restrepo, la directora, a decir, no, yo no las voy a borrar, yo sí voy a reconocer las violencias específicas contra las niñas, pero insiste en que llamarles niñas es ideología de género. Entonces, ¿cómo les llamamos a las niñas? ¿Les llamamos niños? ¿Cómo se sienten las niñas que están viviendo en estos temas? ¿Cómo se hace para hacer la política diferencial que se necesita entre niños y niñas? No es descuidar a uno o al otro en este país, sino se reconoce la existencia de esa población. Y eso está muy ligado con otra parte del manual que nos gobierna en este momento y es, digamos, el borrado de las conquistas de las mujeres y de las conquistas feministas, ¿no? Entonces tú tienes como gente súper extrema que dice, pues los movimientos de las tradwives y otras mujeres diciéndonos que todas tenemos que volver a la casa y ojalá no votemos y que eso está muy bien y que el mundo debió ser así siempre, no debimos salir de la casa. Y luego tienes otras un poquito más moderadas que dicen, bueno, sí, ocupas cargo público, pero el cargo público que ocupo es para promover unos roles específicos de género. Y eso tratan de ponerlo como si quitar derechos fuera igual a poner derechos. Eso es algo muy importante porque así han terminado confundiendo a la ciudadanía y también creo que ahí pues las personas que somos del campo democrático no hemos sabido explicarle bien a la gente. Entonces la gente dice, no, pero es que si ya estuvo la izquierda y si ya estuvieron los de la ideología de género y hicieron lo suyo, pues ahora dejen a esta gente hacer lo propio y ¿por qué no van a poder ejercer su religión? Y es porque esa religión que están promoviendo y esa interpretación de la religión, que no es de todas las religiones que están promoviendo, pretende quitarle derechos a una población. No pretende darle derechos a otra, pretende quitarle derechos a una población y pretende usar la democracia para quitarle la democracia. En este caso pretende quitarle atención, pretende quitarle derechos a las niñas que tienen todo el derecho a ser llamadas como tal y que ese ser llamadas como tal pues fue una batalla campal que nos dimos las mujeres durante décadas para poder ser reconocidas, para tener el derecho al voto, para poder tener una cuenta bancaria, para que las niñas no sean ni asesinadas, ni violadas, ni abusadas, ni maltratadas y se reconozca eso como un delito. Hace muchos años cuando las mujeres estábamos permanentemente en la casa, la violación dentro del entorno doméstico no se consideraba violación, ni siquiera. O sea, no venimos de un pasado glorioso en eso, esa glorificación del pasado que hacen mujeres como Carolina Restrepo, como la propia Vivian Morales, pues es un retroceso enorme en los derechos de las mujeres. Y eso impacta en toda la sociedad, eso es más pobreza de tiempo, eso es más pobreza también para los niños, niñas y adolescentes. Y en vez de estar trabajando esta mujer para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, que sí es algo gravísimo que está pasando y que de hecho está muy conectado con toda la situación del crimen organizado que estamos viviendo, con la desaparición de niñas y mujeres también, pues está dedicada a
decirle a los funcionarios que no pueden decir la palabra niños, niñas y adolescentes cuando más eso lo ha consagrado Colombia. Y por eso también, mira que todo está sumamente conectado, porque por eso también les interesa sacar a Colombia de todos los organismos multilaterales y les interesa que Colombia no reconozca la legislación de Naciones Unidas, y vamos a ir a por el Estatuto de Roma y por Palermo y por todos los instrumentos que tenemos de protección para nosotros, los ciudadanos de Colombia, y nosotras, las ciudadanas de Colombia sobre todo, y no realmente lo que están haciendo. Entonces, volver a meter religión de esa manera que lo hacían en los colegios, sustituir un aparente adoctrinamiento que en realidad no existía por otro que sí es muy real. Yo creo que ese es el trasfondo de lo que está haciendo esta mujer con el ICBF. Sí, y Laura, ya para finalizar esta conversación, quisiera también conocer tu análisis o tu percepción sobre lo que hemos sabido también respecto al gabinete y al equipo que se está conformando, que se está terminando de conformar a nivel del gobierno de Abelardo de la Espriella, incluso el costo político que está pagando el mismo presidente con personajes como el ministro de Vivienda, nombramientos como los de Lina Garrido, nombramientos en diferentes carteras de personas que han sido parte, por ejemplo, de su buffet de abogados, que también han tenido, digamos que, otro tipo de cuestionamientos. ¿Qué lectura nos puedes dar sobre este gabinete que, bueno, ya sabemos que no es el de los nunca, pareciera más el de los de siempre, pero qué indicios nos da sobre las prioridades, e incluso si se puede hablar allí de algunas cuotas o compromisos políticos que ya se puedan ver en esos cargos? Pues mira, yo he identificado 4 grupos dentro del gabinete. Uno es le diríamos como el partido de los gremios, pero son básicamente representaciones gremiales. Yo creo que ahí está la mano del vicepresidente José Manuel Restrepo detrás de eso, que no es malo, digamos, per se no es malo, tiene algunos problemas, puede llegar a tener problemas de conflicto de interés en algunos casos, digamos, pero es un poco como la tecnocracia que habíamos venido viendo durante muchísimos años en Colombia, y hay gente de ahí que puede hacer un muy buen trabajo, digamos, pero ese es esta proporción. Digamos, ese es el segundo grupo en términos de poder. El primer grupo, yo le digo el grupo MAGA, y es efectivamente todo este sector hiperideologizado y religioso que acompaña al presidente Abelardo de la Espriella. Hoy en día ellos son los que tienen más poder y más peso en el gabinete. En algún momento ese sector va a empezar a tomar decisiones como, por ejemplo, te traigo a Lina Garrido, como por ejemplo saco a Sepúlveda del DNP porque no es lo suficientemente MAGA para estar acá, saco a otras personas. Ese es el grupo que va a asumir la batalla cultural y va a presionar mucho más ideológicamente al gobierno. Eventualmente van a chocar. Hay muchas decisiones técnicas que requieren otro tipo de capacidad, por ejemplo, en energía, que yo creo que es uno de los retos más grandes, y creo que la ministra es bastante competente en eso, pero eventualmente dentro del propio gabinete van a empezar a chocar. Ya veremos cómo funciona el presidente de la Espriella en eso. A Jaime Beltrán, por ejemplo, él tiene doble militancia, está en el grupo MAGA de los pastores, de toda esta corriente evangelizadora dentro de la política, pero también está en el grupo de los políticos tradicionales. O sea, Jaime Beltrán se graduó en la alcaldía de Bucaramanga de político tradicional, y ahí, por ejemplo, también está el partido de de Fico Gutiérrez y su movimiento, que tiene muchas cuotas y mucha representación. Ese sería el grupo como lo que llamamos los de siempre. Y luego tienes unos pocos técnicos, por ejemplo, el ministro de Ambiente, pues obviamente pues va a estar en acuerdo con gran parte de la política del gobierno, pero digamos no viene de ninguno de estos sectores. Esos son chirriquititos. Entonces somos una cosa chiquita de los nunca, una cosa más grande de los siempre. Otra cosa gigante de este grupo, digamos, de evangelizador de la política, y otra cosa, digamos, grande y significativa, pero no tan grande, que es la representación gremial dentro del gabinete. Vamos a ver, porque ordenar todos esos grupos de poder para generar un gobierno que vaya hacia adelante no es tan sencillo. Sí, pues estaremos viendo. Muchísimas gracias, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares, por darnos tantas luces también sobre lo que se viene y lo que se está planteando en términos del gobierno de Abelardo de la Espriella. Siempre bienvenida a De Frente, un placer tenerte acá. Muchísimas gracias. Siempre con mucho gusto.
Bueno, pues importante ese análisis porque creo que también estos nombramientos con todo lo de la emergencia han pasado también un poco desapercibidos. Quienes están llegando a estas carteras, pues que no necesariamente son los ministerios, pero está la Agencia Nacional de Tierras, porque allí llega Lina Garrido, que primero iba para el ICA, se nombra también el DNP, se nombra también la SAE. Bueno, digamos que hay una serie de nombramientos allí de personas o que han sido muy cercanas a El Aspriella o que vienen de el grupo de los de José Manuel Restrepo y que yo creo que sí nos dan unos indicios de las prioridades que se están dando o al menos de los acuerdos políticos que se podrían estar dando. Sí, yo después de esta conversación quedo preocupado, o sea, como que nos dice, o sea, estamos casi que ante una derecha recargada, o sea, ya no es una derecha gamonalicia, pues, como criolla, criolla, como ya le dice, sí. Sino que, pues, estamos con una derecha alineada con las redes internacionales, con el partido de gobierno en los Estados Unidos, que además en los Estados Unidos pues tiene completa relación también con los grandes magnates ahora de las redes sociales, Meta y demás, y con los israelíes, nada más y nada menos, potencia en inteligencia y potencia militar mundial. Entonces pues va a ser durísimo enfrentar eso, y lo que ella también hablaba de los contrapesos, o sea, si no hay contrapesos sólidos dentro del país, pero también internacionalmente, pues va a ser un gobierno bastante duro, ¿no? Sí, yo creo que va a ser bastante difícil este tema de que a Abelardo no le importa gobernar con el aval del Congreso, incluso aunque el Congreso pueda dárselo, pues lo que dice Laura es muy cierto, y es la ultraderecha o un sector muy grande de la derecha ya entendió en toda Latinoamérica que les conviene más gobernar con el Ejecutivo y saltándose el Congreso lo más que puedan, porque al final cuando vayan detrás de sanciones o que el Congreso o los entes que busquen sancionarlos vayan detrás de ese castigo, va a ser muy difícil que eso suceda, ¿no? Entonces, como rompo la ley, no cumplo como los protocolos o o el debido proceso, por decirlo así, que se debe dar desde el presidente, y finalmente, como no tengo sanción, esto queda impune y yo puedo gobernar un poco a mi manera y como yo quiera. De acuerdo, pero ahora quiero como darle un poquito la vuelta, ¿no? Y es, ¿por qué saltarse al Congreso siendo tú un presidente recién electo que se supone que tiene que generar unas mayorías que le permitan pues sacar todos los proyectos que tiene preparados? Eso también nos puede mostrar un poco de incapacidad en el manejo del Congreso, incapacidad en la cartera del Interior, que ya lo mencionábamos, Rodrigo Lara, que es el acumulador de derrotas por excelencia, no solo electorales, sino ahora como ministro del Interior, que no pudo poner presidente del Senado, no pudo poner contralor, se le está saliendo de las manos el manejo del Congreso con el Centro Democrático. Entonces, pues bueno, también ahí demuestra como que el gabinete, como ya Laura Bonilla nos decía, pues que está fragmentado en diferentes grupos de poder, y hay unos que no están rindiendo, que no están dando la talla, y el primero ahí en la fila es Rodrigo Lara, luego el ministro de Vivienda, y yo sí quisiera también que tocáramos el tema de Carlos Sepúlveda, ¿no? Que fue nombrado en el DNP, luego parece que lo renunciaron y nombran a otra persona, y lo primero que se sale a decir, porque en realidad no hay una aclaración formal por parte del gobierno, es que esto tiene que ver con unos nexos que había, unas cercanías que había con el gobierno de Gustavo Petro, y de que había estado o había participado incluso en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, pero lo que se sabe en las últimas horas y que se da a conocer en diferentes medios de comunicación, información que pues no ha sido confirmada y dudo que confirme el gobierno, es que esto tendría que ver con la orientación sexual de Carlos Sepúlveda. Si podemos poner su imagen ahí en pantalla, que además era una cuota, por decirlo así, del vicepresidente José Manuel Restrepo. Habían trabajado juntos en la Universidad del Rosario. Podríamos decir que sí es una persona técnica, que sí viene, digamos que de ese lado, o haría parte de ese combo era de los decano técnicos de economía del Rosario. Decano de economía, y pues que luego termina, digamos que
pues sí, saliendo a los 2 días de su nombramiento, y hoy lo que se especula o lo que se menciona es que tiene que ver con su orientación sexual, y creo que eso es gravísimo en términos de en qué retroceso estamos tan grande que ya digamos que no se concibe un funcionario abiertamente gay, cuando digamos que habíamos avanzado tanto, por ejemplo, con incluso ministros que se habían declarado abiertamente homosexuales o que tenían una orientación sexual diversa, ¿no? Entonces, sí me parece que eso es una red flag gigante de cosas que no estamos viendo, que parecen ingenuas y menores, pero que no lo son. Sí, hay como dos cosas. Lo primero, dicen que este fue como más lobby justamente lo que ella llamaba la bancada o el grupo más ideologizado del gabinete, este grupo MAGA, este grupo muy influenciado por los evangélicos. Entonces dicen pues que es este grupo el que presiona por la salida de él. Y segundo es pues que pareciera que estuviéramos ante un gobierno de regeneración, ¿no? Entonces cualquier tipo de diversidad, de alternatividad, de progresismo pues es cortado. Veíamos al ministro de Vivienda diciendo prácticamente, en otras palabras, que era ministro del hogar. Acá creo que ustedes lo comentaron, y es que él no estaba solo para el tema de la vivienda, sino para los hogares colombianos. Uh-huh. Y yo me pregunto cuál es el tipo de hogar que ellos se piensan, ¿no? Pareciera como que de verdad hubiéramos puesto como un freno en seco, y nos hubiéramos ido para atrás, y estamos regenerando el país de tanta pues alternatividad y cosa rara que está saliendo. Entonces pues eso es grave, pero al mismo tiempo Dios en su infinita sabiduría también castiga de maneras ejemplares, y es muy raro también que por ejemplo la misma hija también de, por ejemplo, Vivian Morales, que justamente hace parte del colectivo LGBTI, sí, pues entonces que este mismo sector del gobierno sea el que presione para que un tipo pues que es homosexual no pueda ser director del Departamento Nacional de Planeación. Sí, como si eso interfiriera en su conocimiento o en su capacidad. En su capacidad, sí. Sí, la verdad, muy triste. Esto también que está pasando con el ICBF, yo creo que es muy preocupante. Primero, estos sesgos con los que llega la directora del ICBF de este colectivo Resistencias Chiquitas, al que ya politiza, le da una ideología, le da unos tintes violentos que no tiene. Ayer hablábamos con Astrid Cáceres y ella estaba muy sorprendida de esa reacción y de ese desconocimiento de los colectivos de la niñez, y luego vemos esta transformación que era la que hablábamos con Laura Bonilla sobre sí, una postura que toma la nueva directora del ICBF de cuál es el lenguaje que se va a manejar ahorita en términos de la política pública de infancia y adolescencia, y es que no se habla de niñas sino solo de niños y adolescentes, y se borra digamos que la palabra niñas y también pues el lenguaje inclusivo y demás, que también entonces es esta batalla cultural de la que se está hablando ahorita, ¿no? Uh-huh. Y es como con estos detalles que parecen, y luego vuelvo a decir, que parecen ingenuos, que parecen menores, que es como, pero solo es un tema de lenguaje, pues sí empiezan a transformar y a implicar unos retrocesos muy grandes que vemos entonces en política pública, en cómo, por ejemplo, porque uno dice como, bueno, ella sale a explicar, la directora del ICBF, que igual va a tener en cuenta las violencias de las niñas y demás, pero sí es importante nombrarlas como lo que son, es decir, no podemos agrupar las violencias que sufre la niñez, las infancias, en una sola bolsa, y no, por ejemplo, las niñas, no sé, afrocolombianas o indígenas, o los niños que han sido marginados por ser indígenas, o los niños que son reclutados para ciertas funciones, y las niñas que son instrumentalizadas por los grupos armados para otras cosas, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí hay unos alertas muy grandes, y no veo, por ejemplo, cómo puede haber un control o un freno a este tipo de iniciativas que son realmente retrógradas, es decir, si pareciera que estuviéramos en los años antes de Cristo.
Sí, y lo que mencionas de la batalla cultural es importante porque este tipo de acciones, este tipo de declaraciones, de esto de eliminar a las niñas del léxico, de hablar del hogar, de que los gays no puedan ser directores de una institución pública, no son caprichos. O sea, no es como, uy, no, es que eso está como feo, quitémoslo, sino pues que este tema de la batalla cultural está muy inspirado en un pensador marxista, paradójicamente, Antonio Gramsci, que hablaba de que existe la sociedad política y la sociedad civil y que el poder se ejerce con hegemonía acorazada de coacción. Es decir, no vale solamente ser parte del Estado, no vale solamente tener el poder del ejército, la fuerza pública, sino que también la gente tiene que pensar de cierta manera para nosotros poder gobernar. Entonces, si le damos espacio a la alternatividad, si le damos espacio al pensamiento crítico, si le damos espacio al wokismo, ahora que llaman, pues entonces no vamos a poder seguir gobernando. Hay que atajar eso también culturalmente y de eso se trata esa batalla cultural que tanto mencionan ellos. Sí, justo acá en el chat también ponían lo del wokismo. Dicen acá, se viene toda la eliminación del tema woke. Vamos a retroceder en derechos adquiridos por las minorías históricamente oprimidas. También, por ejemplo, comentan, tenemos que proteger la niñez de la ideología de género. Parece que aquí tenemos un abelardista. Y bueno, seguimos leyendo sus comentarios y también les invito a que nos sigan, a que compartan esta transmisión, le den like y nos sigan en nuestras redes sociales. Aparecemos como El Tercer Canal, no solo en YouTube, estamos en Facebook, TikTok, Instagram, Twitch, Threads, y también va a aparecer en pantalla nuestra línea Nequi, a la que pueden donar para hacer posible este periodismo independiente. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. ¡Sí, señora! ¡Sí, señores! ¡Llega a la central! Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.